Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a darle gracias a Dios a través de una oración y vamos a disponer nuestros oídos y nuestros corazones. Amén. Señor, te amamos, te bendecimos. La gloria es para ti, la alabanza es para ti. Señor, qué hermosa mediodía nos has dado, donde nos hemos podido gozar en tu presencia y seguiremos gozándonos ahora escuchándote, Señor. Habla nuestras vidas. Habla nuestros corazones, despierta nuestra alma dormida, adormecida en el nombre de Jesús, y que tu presencia inunde, Señor, este lugar. Déjanos, Señor, ser transformados en el nombre de Jesús. Ven, Señor, opera en nuestras vidas. El Dios de lo que queda, así le hemos titulado, el Dios de lo que queda. Y a lo mejor alguien aquí dice, pues, ¿qué título es ese? Pues no sé, pero ahorita vamos a tratar de explicar y vamos a tratar de darnos cuenta qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Daniel 4, 13, 14 y 15 dice: mientras aún dormía en mi lecho, en las visiones de mi mente vi descender del cielo a un ángel santo, que a gran voz clamaba: derriben el árbol y córtenle las ramas, quítenle el follaje y esparzan su fruto. Espanten a las bestias que yacen bajo su sombra y a las aves que anidan en sus ramas, pero dejen en la tierra solo el tocón con sus raíces y sujétenlas con cadenas de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Esta es una profecía directa que el Señor habló a Daniel exclusivamente para el rey Nabucodonosor. Todos nosotros hemos escuchado la historia de este rey terrible que conquistó la tierra de Judá y se llevó a muchos cautivos, y entre los cautivos 4 de esos eran unos jóvenes que se quedaron a vivir dentro del palacio y se convirtieron en funcionarios del rey. Y Daniel recibió esta palabra diciendo, ¿verdad? Entre sueños y visiones el Señor le habló a través de un ángel y dijo que cortaran el árbol, que esparcieran sus ramas, que dejaran solamente un tocón, que es lo que es un tronco pegado a la tierra, lo último que queda del tronco con sus raíces. El Señor dijo, no toquen el tocón, no toquen el tronco con sus raíces, déjenlas. Y tenía que ver con que el rey Nabucodonosor entró en una fase de falta de cordura, entró en un tiempo de locura. 7 años este hombre perdió la cordura y fue echado del palacio y vivió, dice la palabra, entre las bestias, caminando con sus 4 extremidades como si fuera un animal, comiendo hierba, dejó crecer su cabello y estuvo en una situación muy terrible, hasta que al final de los 7 años él alzó su mirada, dice la palabra, y declaró que el único y verdadero Dios es el Dios de Israel. Amén. Y entonces a partir de ahí el Señor le restauró la cordura, restauró su mente y fue puesto otra vez en el trono, y su reino fue más grande de lo que había sido antes. Amén. ¿Y qué es lo que aprendemos nosotros de esta palabra y de otras historias que vamos a abordar en este día? Que el Señor nos enseña y que Él trabaja y puede trabajar con lo poquito que queda. Algunos de nosotros en nuestras vidas hemos sufrido pérdidas, hemos sufrido dolores, hemos sufrido sinsabores de diferentes tipos, de diferentes colores, pero siempre nos queda algo. Siempre nos queda algo, y hay personas que están añorando lo que tenían antes y pensando en que ya no son los mismos, y pensando que ya no pueden lograr o quizás llegar a donde estaban antes. Pero el Señor te dice, yo trabajo y hago milagros con lo que te quedó. Aún así sea muy poco, aún así sea un tronco que apenas sobresale de la tierra, el Señor dice, no toquen ese tronco, porque yo voy a hacer que florezca, yo voy a hacer que se levante, yo voy a hacer que cuando reconozca quién soy yo y abra su boca para decir, el único Dios que existe sobre toda la tierra se llama Jehová de los ejércitos y no hay otro. Cuando reconozcamos y hablemos con nuestra boca declarando nuestra fe, entonces es cuando Dios trabaja, entonces es cuando Dios se mueve. Amén.
Todo ser humano en la vida, en esta tierra, experimentamos diferentes momentos y circunstancias. Todos vivimos pérdidas y tragos a veces tan amargos que parece que hasta nos pueden quitar la vida. Pero Dios no es solo Dios cuando las cosas van bien. Dios también es el Dios de lo que queda. Especialmente, ¿verdad?, cuando la vida nos arrebató algo y te sientes como Nabucodonosor, que quedaste como un tocón anclado en sus raíces. Así es como nosotros podemos conocer al Dios de lo que queda. Noé lo experimentó. Dice la palabra que subió su familia delante de él al arca, y a lo último subió él 8 personas. Cuando subieron al arca eran minoría, porque había una humanidad allá afuera. Pero cuando bajaron eran mayoría, porque ya no había nadie absolutamente. Y solamente los únicos que habían quedado eran ellos 8. Él, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Pero con ellos Dios hizo que floreciera esa rama y cubrió la faz de la tierra una vez más, porque Dios es el Dios de lo que queda. Amén. Satanás consiguió permiso para atacar a Job y quitarle prácticamente todo. Se llevó sus camellos, sus vacas, sus ovejas, sus cosechas, sus almacenes, y por último casi, ¿verdad?, le arrebató también sus hijos y su salud. No tenía prácticamente nada y estaba en una situación deplorable, pero ahí es donde Job conoció al Dios de lo que queda, porque cuando apenas le quedaba aliento para poder hablar, supurando su cuerpo, con esa enfermedad terrible en su piel, él declaró diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Cuando no te queda nada, cuando no te queda aliento, que te quede una expresión de alabanza para el Señor, y eso es suficiente para Él. Y vemos lo que Dios hizo después de todo eso, ¿verdad? Dice la palabra que le restauró el doble de lo que tenía. El doble de ganado, el doble de vacas, el doble de ovejas, el doble de cosechas, el doble de almacenes, el doble de riqueza, el doble de hijos, porque le dio otros 10, además de los que ya había tenido al principio. Amén. Y al final él también termina expresando, ¿verdad?, una alabanza al cielo, una alabanza al Señor, diciendo: aunque Él me matare, en Él confiaré. En medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, en medio de tu situación, por más lastimado que puedas estar, el Señor es el Dios de lo que queda. Es el Dios de lo que queda. Y si tú se lo pones en las manos de Él, y si puedes alabarle en medio de todo tu dolor, el Señor te va a hacer florecer en esta tierra. Tenlo por seguro, amado hermano, hermana, amigo, amiga, el que me está viendo a través de esta transmisión. Amén. Cuando una persona es no solo lastimada, sino avasallada por un poder maligno. Job no sabía que era Satanás el que estaba ahí, ¿verdad? La reacción natural de toda persona, de todo ser humano, es verse afectado en todos los sentidos, pero también en su teología, en su manera de entender a Dios. Pero no fue el caso de Job. A Job le fue arrebatado casi todo, pero le quedó la vida y le quedó tantito aliento. Pero él se glorió en el Señor y le alabó en medio de todo. Amén. También leemos en Joel 2:25 la siguiente palabra: y yo restauraré los años que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ese gran ejército que devastó su tierra. El capítulo 1 de Joel comienza diciendo que hay una sequía, hay un hambre, hay una crisis, se acabó la comida, absolutamente todo. 4 clases de plagas llegaron y aquí las leemos, ¿verdad? Oruga, saltón, revoltón y langosta. Y dicen los especialistas que cada una de estos animales, de estas plagas, llegaron a diferentes partes de las plantas. El primero se comió el fruto, el segundo se comió las ramas, el tercero se comió el tallo y el último se comió las raíces. De tal manera que no tenían absolutamente nada,
qué comer ni qué consumir. Lo último que tenían guardado estaba por terminársele, y todo era una cuestión de terror. El pueblo estaba empezando a morir de enfermedad, de angustia. Pero en el capítulo 2 Dios les habla y les dice: búsquenme a mí, ayunen para mí, reúnanse y declaren un día santo para Jehová, y yo les voy a escuchar, y yo voy a escuchar sus ruegos y sus oraciones. Y dice el Señor que se reunieron desde los sacerdotes hasta los últimos que había en el pueblo, y clamaron al Señor, y el Señor dice: yo le restauraré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Amén. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que restaura de lo que queda, de lo que queda. El Señor te quiere bendecir. El Señor quiere que veas milagros poderosos en este tiempo, porque sabes que Él es el mismo, Él no ha cambiado. Él es el Dios de lo imposible. En Jueces encontramos una gran historia donde más de 300,000 madianitas, dice, creo que eran 350,000, un ejército venía en contra del pueblo de Israel, de la nación, y Dios llama a un hombre llamado Gedeón y le dice que presida el ataque. 32,000 hombres vienen a la convocatoria militar, pero el Señor le dice: son muchos, y Gedeón, me imagino que le dijo al Señor: pero son 300,000 en contra de 30,000, son 10-1, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: son muchos, diles a todos los que tengan miedo que se vayan, y si quieren que se vayan en la noche, para que nadie los agarre a bullying, que nadie se dé cuenta. Pero resulta que 22,000 no podían esconderse mucho, ¿verdad? 22,000 se fueron en la noche y quedaron solamente 10,000. Y al siguiente día, ¿verdad? Gedeón se queda: pues qué poquitos me quedaron. Pero voltea al Señor y el Señor le dice: son muchos todavía. Llévalos al río y les pone una prueba, y de todos esos 10,000 quedaron 300. O sea, 1,000 contra 1. 1,000 contra 1. Dios puso las cosas lo más oscuras posible. Dios puso el panorama lo más terrible posible para que Gedeón y su pequeño ejército de 300 hombres se dieran cuenta de la grandeza, del poder del Dios que tenemos. Y con ese resto de 300 Dios hizo milagros maravillosos, ¿verdad? Destruyó a los madianitas y liberó a la nación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros, que hace milagros con lo poquito que queda. Él se glorifica. Él puede salvar, dice la palabra, con muchos o con pocos. Para Él no es difícil. Vivimos 2 años donde mucha gente, ¿verdad? Dice la palabra que Dios sacudió la rama y muchos cayeron y ya no volvieron. Y ya no sabemos qué pasó. Pero tú estás aquí porque eres un soldado del ejército de Dios. Tú estás aquí porque Dios va a hacer milagros, maravillas y señales a través de ti, a través de nosotros. Y declaramos que esta iglesia es un faro de bendición, no solo para la ciudad de Hermosillo, sino para todo el país, porque Dios puede salvar con pocos o con muchos. Amén. Él es el Dios de lo que queda. Así es que, mi amigo, mi amiga, deja de llorar por lo que perdiste y comienza a alabar a Dios por lo que te ha quedado. Sabes que hay tanta gente que nos damos cuenta, igual en las iglesias, donde recibimos una palabra de aliento y de fe de parte de Dios, pero parece que a muchos no nos entra en la mente, en la cabeza, y parece que solamente es mientras está la reunión del domingo, pero apenas termina y todo vuelve a la normalidad, como si tuviéramos un modo iglesia y un modo, ¿verdad?, normal. Y el modo normal es vivir en el pasado, vivir en lo que no pudimos, vivir en lo que no tuvimos, vivir en tantas cosas que nos, desde ahí estamos viviendo, en la pérdida, en el dolor, en la desgracia, en la aflicción. Y entonces, en lugar de convertirnos en una persona que vive por fe, que vive en victoria, que vive creyéndole a Dios, viendo las cosas que no son como si fueran y declarándolas y llamándolas,
Porque así vivieron los siervos de Dios. Dice la palabra que ellos no vieron muchas cosas, pero las saludaron de lejos y declararon que fiel era el que había prometido que habría de suceder, y así sucedió. Amén. Por eso tú y yo debemos de convertirnos en esa clase de gente llena de fe, de confianza en Dios, que aún no lo veo, pero yo ya lo saludo. Yo sé que ya está aquí, que es como un bebé que está en el vientre, que no lo puedo ver, pero yo sé que es un proceso de gestación y que va a llegar, y que quizás duela y que quizás traiga gastos y todo lo que tú quieras, pero Dios va a hacer la obra. Amén. Esa es la clase de personas, de hombres y mujeres que Dios quiere levantar para este último tiempo. Gente de fe. Y sabes, Dios está inquietando los corazones. Dios está trayendo hambre y sed por su presencia. Lo está haciendo con nosotros y lo está haciendo, yo sé, con muchos y algunos de ustedes. Y queremos que eso suceda en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia victoriosa, es una iglesia poderosa, no es una iglesia pusilánime, pobretona, no es una iglesia que está agachada, ni tiene metida la cabeza en la tierra, sino es una iglesia que levanta estandarte de Jesús. Levanta el estandarte de Jesús. Óyeme, si los grupos pro esto y pro aquello se sienten orgullosos de salir a la calle y de declarar sus cosas totalmente pervertidas y perversas y torcidas, ¿cuánto más tú y yo, que somos hijos del Rey? Que somos hijos del Rey de Reyes, del dueño de esta tierra, del dueño de nuestras vidas. ¿Cuánto más? Esa es la clase de persona que Dios quiere bendecir en este tiempo. Amén. En el mismo libro de Jueces se relata otra obra poderosa de otro hombre llamado Sansón. Pero sus malas decisiones, su imprudencia, su falta de sabiduría, ¿verdad?, decayó en su fe, perdió su influencia, perdió su respeto, perdió su reputación, perdió su libertad, perdió sus ojos, su visión, perdió su cabello, símbolo del pacto con Dios. Pero Sansón pudo ver en el último momento que cuando clamó al Señor, eso que había quedado de ese hombre menguado, de ese hombre sin poder, de ese hombre que era objeto de burla de todos sus enemigos, dice la palabra que a la vista de todos el cabello le empezó a crecer. Amén. Milagrosa y sobrenaturalmente enfrente de todos ellos pudieron ver que el cabello le volvió a crecer. ¿Sabes por qué? Porque el milagro empieza en la mente. Los milagros empiezan en la mente. Si tú tienes una mente de pobreza, siempre te vas a quedar atorado en lo mismo. Pero si tú tienes una mente de victoria y de Dios, dice la palabra que el Hijo de Dios va de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ese es el destino tuyo y el mío. Que no lo veas no significa que no sea así. Que no lo estemos viendo no significa que no sea así, porque está decretado en la palabra de Dios que ese es el camino y el caminar del Hijo de Dios. Victoria en victoria, triunfo en triunfo, poder en poder. Y dice, y verán a Dios en Sión. Amén. Así es que cuando dejas que Dios tome tu mente y empieces a abrirla para que Dios haga ese milagro, todo empieza por la mente. Amén. En contra de toda posibilidad. Otra historia en Éxodo 9:8 dice la palabra que Dios instruyó a Moisés para que tomara ceniza de un horno. Le dijo, agarra 2 puños de ceniza y vete delante de Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Y el Faraón una vez más le dijo, no los voy a dejar ir. Y el Señor le había instruido, cuando él se niegue, tú toma la ceniza y aviéntala hacia el aire, aviéntala al cielo. Y esa ceniza, cuando tú la avientes, se va a convertir en un polvo que va a caer sobre toda la nación de Egipto. Y va a traer sarpullido, una sarna terrible que va a producir úlceras dolorosas sobre todos los egipcios. Amén. Y las cenizas representan aquello que pasó por el fuego, aquello que quedó del fuego terrible, que arrasó, que consumió, y fue lo último que quedó. Sabes, hay mucha gente cargando con cenizas,
que son un saco de cenizas sobre su espalda, sobre su misma vida. Y el Señor te dice: toma los puñados de esas cenizas y aviéntalas al aire, que se vayan, que no sean parte de ti, que no sean parte de tu mente, que no sean parte de tu vida. Amén. Deja ir esas pérdidas, deja ir ese pasado y concéntrate en lo que está delante, dice la palabra, porque he aquí yo hago cosa nueva. Dice Isaías 43:19. Alguien necesita oír esto y leer esto. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ustedes lo verán. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Amén. Otra vez, dice el Señor. Él quiere hacer algo nuevo. ¿Desde cuándo hace que no ves algo nuevo en tu vida? En tu casa, ¿desde cuándo? El Señor está listo para hacer algo nuevo. El Señor está listo para abrir caminos donde no hay caminos, para darte agua donde está todo seco. El Señor está listo y la pregunta es: ¿y tú le estás dando tu adoración al Señor y estás confiando totalmente en Él? ¿O estás clavado en el pasado? ¿Estás clavado en lo que no fue, en el dolor? Suelta esas cenizas en el nombre de Jesús. En el último capítulo del libro de Primero de Samuel, vemos a David con sus hombres perplejos por el saqueo que habían hecho los amalecitas. Regresaron al campamento de ellos y se habían llevado todas sus pertenencias, incluyendo a sus mujeres y a sus hijos. Y dice la palabra que ellos alzaron la voz y lloraron hasta que se cansaron. Pero David, después de haberse lamentado, entró a la presencia de Dios y le preguntó al Señor: ¿seguiré a estos salteadores? El Señor le dijo: síguelos, porque los vas a alcanzar y vas a recuperar. Él se levantó y animó a sus hombres y fueron detrás de ellos. Y dice la palabra que en el camino encontraron a un joven egipcio que los amalecitas habían dejado porque estaba moribundo y no quisieron cargar con él. Y allí David le da agua y le da comida, y este joven recobra un poquito el aliento y le dicen: ¿a dónde van? Dinos a dónde es donde van a estar. Y este joven le dice: si no me matan, yo les voy a decir y les voy a entregar el campamento de los amalecitas. Pero esto nos enseña que lo que queda atrás, que lo que queda, ¿verdad?, es donde Dios hace milagros. Con lo que queda es con lo que Dios hace milagros. Volvieron de allá restaurados en todas las cosas, ¿verdad? Y mucho más, porque estos salteadores habían ido a muchos otros lugares a robar, y adivina quién se quedó con todo. Porque así es Dios. Porque así es Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. Entonces digan amén y celebren la grandeza del Señor. En los evangelios vemos a una mujer que había padecido 12 años de una terrible enfermedad que le producía un flujo incesante de sangre. Dice la palabra que había gastado todo lo que tenía. Aparentemente era una mujer que tenía medios económicos, pero por más médicos y remedios que recibía, ¿verdad?, no le hacían nada bien, hasta que un día, con su cuerpo consumido y Jesús rodeado por 5,000 personas, ella se decidió, y dice la palabra, se dijo a sí mismo, a sí misma, se habló a sí mismo. Es tiempo de que algunos aquí nos hablemos a nosotros mismos y digamos: ya basta, se acabó. Si el Dios que dice la Biblia es verdadero, yo tengo que tocarlo, yo tengo que alcanzarlo, yo tengo que tocar su manto, extender mi brazo y tocar su manto y seré sana, dijo ella. Y no le importó los miles de personas, no sabemos cómo, pero ella se fue metiendo entre la muchedumbre, hasta que llegó al centro donde estaba Jesús, y sin decir nada extendió su mano, tocó su manto, y al instante, dice la palabra, virtud salió de él. Y Jesús voltea diciendo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, riéndose, le dicen: Señor, por favor, ¿cómo haces esa pregunta si todo el mundo te apretuja? Y el Señor dice: no, alguien me tocó, pero me tocó con fe. Sabes que hay mucha gente que está alrededor de Jesús, pero no le toca. Hay mucha gente que rodea a Jesús, pero no le toca. Y si le toca, no le toca con fe. Pero esta mujer se dijo a sí misma: si tan solo tocare el borde de su manto.
Los rabís llevaban un manto consigo con varias puntas, creo que eran 7 puntas, y la punta que quedaba atrás, la punta que colgaba atrás, cada una de esas puntas tienen un nombre, y la que quedaba atrás colgada exactamente a su espalda se llama Jehová Rafa. Jehová es mi sanador, Jehová es mi médico. Y ella sabía que si tan solo tocaba esa parte. Y sabemos la historia. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de lo que queda. Amén. La mujer que se acercó al profeta Eliseo lo había perdido casi todo. Perdió a su esposo, perdió sus finanzas, perdió su capacidad para producir. El prestamista se había llevado lo que había quedado, solamente le quedaban sus 2 hijos y le dijo: en la semana vengo por ellos para convertirlos en mis esclavos. Estos jovencitos tenían una sentencia de esclavitud sobre su vida, pero ella exclamó con fe al profeta, y el profeta le preguntó: ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella, me imagino que debe haber pensado: pues no tengo nada. Pero el Espíritu le recordó y le dijo: hay una vasijita pequeña donde te quedó tantito aceite del desayuno que hiciste en la mañana, de los hot cakes que hiciste. Ya te quedó tantito. Y ella dijo, no sé si lo dijo en tono, ¿verdad?, de cómico, ¿verdad? Pues nomás me queda un jarrito con tantito aceite. Y Eliseo dijo: con eso Dios hace el milagro. Con eso Dios hace el milagro. Y le dijo: ve y pídele a tus vecinos y tráete a tu casa 100, 200, 300 jarras, las más grandes que puedas, todas vacías, y tráelas a tu casa. Enciérrate con tus hijos y agarra la vasijita pequeña y empieza a vaciar en cada una de esos jarrones gigantes, y el Señor va a hacer un milagro. Y ella lo hizo así, tal como le fue instruido, y la palabra dice que ella llenó 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, 200 garrafones tremendos de aceite. Amén. Porque Dios es un Dios que hace milagros con lo que queda. Amén. Si solo te queda tu vida y solo te queda aliento y solo te queda tu voz, alaba a Dios, exalta al Señor y confía que Él va a hacer un milagro con lo que te queda. Y por favor, suelta el pasado, deja el pasado atrás. El pasado nos puede anclar y puede destruir e hipotecar nuestro futuro. Amén. ¿Cuántas historias llevo ya? Pero puedo seguir todo el rato aquí de historia tras historia, por si alguien lo duda, ¿verdad? Alguien aquí quizás ha pasado por un divorcio, por una quiebra, por un despido, por un juicio que te ha desgastado, por una iglesia que te ha juzgado, por un pleito que te ha consumido, por una familia o relación que no te ha valorado, por una angustia que te ha devastado, por una pérdida que te ha desgarrado. Yo no sé cuál sea tu historia, pero Dios sí la sabe. Te digo en el nombre de Jesús, deja de lamentarte por lo que perdiste y comienza a darle gracias a Dios por lo que quedó, porque tu bendición fluirá desde allí. Desde allí vendrá tu bendición. Dios dijo: no toquen el tronco, dejen las raíces, porque ese árbol se va a volver a levantar. Amén. Tu vida se va a volver a levantar, va a ser frondosa y va a ser fructífera y va a ser de bendición para muchas personas, porque así es Dios. Así es Dios. Él te llena de vigor tus huesos, Él sana todas tus enfermedades. Oh, así eres tú, Jesús. Así eres tú, Jesús. En el nombre de Jesús. Estos últimos años con la pandemia han ocurrido tantas cosas a nivel social, y una de estas son los despidos. Mucha gente ha terminado sin trabajo, pero eso no es lo peor. Lo peor es que ha entrado en un estado de depresión. Hay muchas personas deprimidas porque perdieron su empleo. Hay muchas personas en una situación, ¿verdad?,
de tristeza profunda, y no los juzgamos porque seguramente es doloroso, pero tenemos que dejar esas cosas que la vida y el enemigo ha traído para destruirnos. Tenemos que levantar el rostro como lo hizo Nabucodonosor y declarar que dependemos de Él, que Él es el Rey de esta tierra, que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y permítame compartirte otro ejemplo mientras viene el equipo de músicos. Y está en Ezequiel 37. Aquí voy a tener, en toda moneda tiene dos caras, y aquí voy a darle vuelta a la tortilla. Vamos a hablar de lo mismo, pero con un subtema muy importante. Así es que no pongan atención en los muchachos. Yo sé que están más guapos que yo, pero pongan atención en mí. Amén. Ezequiel 37 dice 3 versículos de la palabra. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú Jehová lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Versículo 7 dice: profeticé pues como ¿qué? ¿Cómo me fue qué? Versículo 7. Ya viene a la 1, a las 2. Ahí está. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron con su hueso, cada uno, ¿no? Cada hueso. Y no voy a seguir leyendo porque la mayoría conocemos la historia, pero dice la palabra que Dios le habló a Ezequiel y le dijo, y lo llevó, dice, la mano de Dios lo llevó a un valle, y en ese valle, dice, estaba lleno de huesos, y dice él que estaban secos en gran manera. En ese lugar había habido una batalla. 2 ejércitos probablemente se habían enfrentado y había habido una mortandad, y quedaron los muertos allí, pero nadie los levantó, y a los años quedó solamente el esqueleto, y después esos huesos se fueron esparciendo y quedaron cada vez por el sol más secos y más secos y más secos y más secos. ¿Sabes? Esa es una imagen de este mundo. Una imagen donde el mundo está viviendo una guerra entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira, y la gente perece en este mundo y queda derribada en sus valles. Hay gente que está viviendo valles de divorcios, hay gente que está viviendo valles de adicción, que está viviendo valles de oscuridad, de alcoholismo, de tristeza profunda, de confusión. Hay valles por todos lados. Hay valles en cada casa, hay valles en cada barrio, hay valles en diferentes partes. Y uno mira y voltea y puedes ver lo doloroso que está ocurriendo y decir como cualquier persona en esta tierra: qué pena por Tijuana, qué pena por Mexicali, qué pena por Jalisco, qué pena por Guanajuato, qué tristeza. Pero eso todo el mundo lo dice. El Señor quiere que veas esos huesos y esos valles como Él los ve. Normalmente la gente ve muerte, normalmente la gente ve desesperanza, y entonces el Señor te hace la pregunta que le hizo Ezequiel y te dice: Oscar, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y si a mí el Señor me hubiera preguntado, yo sinceramente le diría: Señor, pues están tan secos. No hay esperanza aquí, no hay vida. ¿Cómo me dices y me preguntas eso, Señor, si no veo absolutamente nada? Pero el Señor le dice: profetiza, profetiza. ¿Sabes qué es profetizar? Hablar en nombre de Dios. A donde quiera que vayas hay huesos, hay valles, hay muerte, hay daño, hay dolor, pero el Señor te levanta como un Ezequiel y te dice: ve a ese valle y profetízales. Profetízales al matrimonio que se está destruyendo y dile: en el nombre de Jesús hay vida. Profetízales a la persona que está delicada en una situación terrible por una enfermedad. En el nombre de Jesús
hay vida. Profetízales, diles lo que yo te dije, no lo que se te ocurra, no lo que tú pienses, como yo te he mandado, háblales. Amén, amén. ¿Alguien está comprendiendo esta palabra? El Señor te está mandando. Ve a las escuelas, jovencito, háblale a tus compañeros, ve con los vecinos, amigos, ve a donde quiera que hay dolor y muerte, y en el nombre de Jesús abre tu boca, y yo voy a hacer milagros con lo que quedó. Yo voy a hacer milagros con lo que quedó. Parece que no hay esperanza, parece que ya no hay manera, pero dice la palabra, profeticé como me fue mandado. Y entonces sucedió algo, dice, se oyó un ruido y un temblor, y cada hueso se empezó a juntar con su hueso, y subieron los tendones y los músculos, y seguramente los órganos internos y la piel, hasta que quedó conformado en personas allí de pie delante de ese lugar. Amén. Pero fíjate lo que ocurrió. Dice, cuando profeticé, ocurrió el milagro. Tú puedes creer en tu mente, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, que Dios lo puede hacer, pero si no lo hablas, nada va a pasar. Si no irrumpes en el valle, nada va a suceder. Hasta que vayas, hasta que hables, hasta que declares lo imposible, entonces vas a ver que viene un ruido y los huesos se empiezan a juntar. Amén. Y los músculos empiezan a subir, porque así es Dios. Nuestro Dios es un Dios de imposibles. Amén. Amén. La gloria sea para Él, la alabanza sea para Él. Todos los que creen, pónganse de pie y levanten su mano al Señor y dígale, aquí estoy, Jesús, aquí estoy, Jesús, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Yo sé que tú eres un Dios que hace milagros con lo que queda. ¡Oh! 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 Somos tus profetas, somos tus Ezequieles de este tiempo. Pon tu mano sobre nosotros. Queremos profetizar, queremos hablar en tu nombre, queremos declarar vida donde hay muerte, queremos traer tu bendición en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¡Oh! ¡Oh! La gloria es del Señor, el poder es del Señor, la gracia y el amor son tuyos, Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, hay un ruido. Puedo escuchar el ruido, puedes escucharlo. Hay un ruido. La iglesia le está creyendo a Él. Oh, si vienen días gloriosos, vienen días gloriosos. El poder de Dios se empieza a mover en Hermosillo, porque hay una iglesia que le cree. Hay una iglesia que le cree. Hay una iglesia que obedece, que profetiza. Que tiemble la ciudad, Señor. Que tiemble por tu gloria. Sábado en silencio, seguro terminó. Podemos declararlo, pero que es imposible, que es imposible para mí, Dios. Aleluya. Viernes en la tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mí, Dios. Oh sí,
Es ese ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. ¿Cuántos lo creen? Despierta un fuego nuevo en mi corazón. Tú sigues orando milagros ilimitados. El poder de tu victoria fluye en mi interior. Eres el gran milagro que creemos hoy. Ese es el ruido que aviva los huesos. Así es. La adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Ruido. ¡Oh! Te creemos, Señor. Te creemos. ¡Oh! Mi Dios hoy puede salvar, Cántalo. liberar y sanar, restaurar y dar vida a los muertos. Pregúntale al hombre que fue lanzado sobre Eliseo si hay algo imposible. Pregúntale a la piedra cubriendo la tumba qué ocurre cuando Dios se muere. Aquí te siento en mi ser, puedo sentir tu poder, puedo sentir tu poder. Muévete, muévete. Ese es el ruido que aviva los huesos. La adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. El ruido. Que se oiga el ruido. Amén. Lo creemos, Señor. ¿Puedes oírlo? No puedo escuchar, Puedo escuchar. no puedo escuchar, Puedo escuchar. vamos, no puedo escuchar, Puedo escuchar. puedo escuchar, Puedo escuchar. oh, vamos, sube tu voz, oh, que los huesos hacen ruido. Esta palabra
Recibe vida en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Para todo enfermo en este día, en este lugar, todo diagnóstico en el nombre de Jesús es quebrantado. Cáncer fuera, diabetes fuera, dolor en los músculos o en los huesos fuera en el nombre de Jesús. Deficiencia renal, cualquier enfermedad en el nombre de Jesús fuera. El Señor te pone riñones nuevos, pulmones nuevos, garganta nueva, huesos nuevos en el nombre de Jesús. Porque aquí está el Señor, y donde está el Señor hay libertad, hay poder, hay autoridad. Cualquiera que sea tu dolencia, tu necesidad, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Dale el aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Puedes sentarte unos minutos, ya casi terminamos. Qué gloriosa mañana, ¿verdad? Qué glorioso mediodía en la presencia de Dios. Que no se termine esto. Esto no se acaba cuando salimos de aquí. Esto apenas empieza. Vívelo todos los días. No dejes que el enemigo apague el fuego que Dios está encendiendo. Amén. Amén. Aleluya.